Bueno, ahora vamos a pasar a la parte de los músculos. Ya vimos cómo describir todos los huesos, cómo describir las curvaturas de la columna vertebral en conjunto, vimos cómo describir todas las articulaciones y todos los ligamentos importantes y ahora nos queda la parte de músculos. Un par de aclaraciones que te tengo que hacer. Primero, todas estas clasificaciones de músculos, los ayudantes las suelen tomar distinto dependiendo de los libros que ellos se basen. Algunos libros por ahí, si bien te juntan los mismos músculos, pero te los juntan en distintos grupos. Por ahí te juntan varios planos en un solo grupo, o por ahí te los subdividen en distintos grupitos. Así que esto es cuestión de que vos vayas con tu ayudante y le preguntes exactamente cuál es la que él considera. Así vos podés quedarte con la información más apropiada. El otro punto importante que vos tenés que tener en cuenta con los músculos del dorso es que ahora siempre vamos a hablar de todos los músculos que están en la parte posterior de las vértebras. O sea, son todos los que se insertan en el arco vertebral. Unas características que tienen. Primero, se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Al igual que dijimos, los intrínsecos de la mano y extrínsecos de la mano, y así sucesivamente, todos los que vos vas a ver ahora, principalmente, son los intrínsecos y extrínsecos del dorso. Todo esto que nosotros vamos a ver en cada dibujito, siempre los vamos a estar viendo desde posterior. O sea, vos tenés que pensar que el movimiento que va a ocurrir tiene que ser en la parte anterior del cuerpo. Si bien vos lo ves de posterior, vos lo tenés que pensar como si se estuviese moviendo la parte de adelante del cuerpo, a ver hacia dónde va a ver la parte de adelante. Esto es importante, porque si yo te digo que algo va a mirar para un lado, el movimiento que va a ocurrir es para el lado contrario, pero esta parte de la vértebra va a mirar para ese lado. El otro punto importante es que las inserciones de los músculos generalmente uno las lee de superior a inferior. Pero en el caso de los músculos del dorso, los vamos a leer al revés. Los vamos a leer desde inferior hacia superior. Y esto es súper importante porque después las direcciones de los músculos van cambiando si vos lo lees desde superior a inferior o de inferior hacia superior. Así que desde acá, siempre desde abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo que vamos a analizar acá es cómo se mueve nuestra espalda. Y para moverla, nosotros tenemos que estar parados sobre un punto fijo. En el caso, por ejemplo, del miembro superior o del miembro inferior, el punto fijo es el tronco. Nosotros desde el tronco movemos el bíceps. Entonces, generalmente, su punto fijo va a ser en la parte superior y su punto móvil es en la parte inferior. En este caso, por convención, el punto fijo generalmente es la base de la columna, o sea, la pelvis. Y todo el resto de la columna se mueve a partir de ese punto fijo. Y el otro punto que tenés que tener en cuenta es que el cráneo, en este punto, se considera como una vértebra más. Así que vas a tener las mismas características que una vértebra. Así que veamos las vértebras acá. Primero, lo estamos viendo desde la parte posterior y lo que se ven acá son las apófisis espinosas en el medio y las apófisis transversas a los laterales. Si yo a esto le tuviese que agregar la cabeza como una vértebra extra, yo agregaría esto de la cabeza. Estas dos son las apófisis mastoides y hacia arriba se encuentra la protuberancia occipital externa, que sería como la apófisis espinosa. Entonces vos vas a ver que desde acá se van a ir insertando los distintos músculos que llegan desde la columna hasta la cabeza. Y eso es importante para el movimiento entero del cuello. Así que hay que recordarlo. Bien. ¿Cómo podemos dividir nosotros a los músculos del dorso? Lo podemos dividir en su dirección. Así que si yo trazo una línea, hay músculos que son longitudinales, toda la columna, y hay músculos que son oblicuos. Y esto es importante. ¿Cómo se pueden insertar cada uno de estos dos? Bien, los longitudinales, dijimos que siempre iban de abajo hacia arriba, se pueden insertar desde una apófisis espinosa hasta otra apófisis espinosa. O desde una apófisis transversa hasta una apófisis transversa. Eso es la forma más fácil. Ahora, los oblicuos se pueden insertar de otras maneras. Así que vamos a quedarnos con los longitudinales. En este caso, los longitudinales que se insertan de apófisis espinosa a apófisis espinosa
les vamos a denominar músculos medianos. ¿Por qué? Porque están en la línea media. En cambio, los que se encuentran en la parte lateral, de apófisis transversa a apófisis transversa, son los músculos paramedianos, al igual que sagital y parasagital. Ahora sí, vamos con los oblicuos. Los oblicuos, si vos estás pensando lo mismo, las inserciones tienen que ser exactamente las mismas que los longitudinales, o apófisis transversa o apófisis espinosa. Ahora, fíjate que la dirección acá puede ser esta. Puede ser de apófisis transversa a apófisis espinosa o de apófisis espinosa a apófisis transversa. Son dos puntos completamente distintos. ¿Bien? Entonces, para ir marcando todo esto, lo que tenemos que hacer es mirar los músculos de los dos lados. Fíjate siempre seguir esta dirección, ver cómo las fibras de los músculos hacen esta dirección. Desde la apófisis espinosa, imagínate que tenemos un músculo que se inserta de apófisis espinosa a la apófisis transversa. A estos músculos los vamos a denominar espinotransversos, porque van desde la parte inferior en la apófisis espinosa hasta la parte superior, la apófisis transversa. Y los otros, que van desde la apófisis transversa en la parte inferior hacia la apófisis espinosa de la vértebra inferior, de la vértebra superior, van a llamarse transverso espinosos. Bien, así que acá tenemos los 4 tipos de músculos. Dijimos longitudinales medianos, longitudinales paramedianos, de transversa a transversa, los transverso espinosos y los espinotransversos. De nuevo, los longitudinales medianos, que van de espinosa a espinosa, los longitudinales paramedianos, que van de transversa a transversa, los espinotransversos y los transverso espinosos. Listo, esos son los 4 tipos de músculos que vos te podés encontrar, según sus direcciones. Ahora, vamos a poner otras palabras. Vamos a ver de nuevo los que iban desde apófisis espinosa hasta apófisis transversa. Estos son los espinotransversos. ¿Qué pasa con estos? Estos van, si vos los mirás desde los dos lados, fíjate que las fibras de abajo hacia arriba parece que se están separando, o sea, están divergiendo. Por lo tanto, estos músculos que son espinotransversos se les va a denominar también músculos divergentes, porque las fibras se separan, de abajo hacia arriba se van separando. Esto considerando de ambos lados de la columna, ¿ok? Lo que estábamos haciendo antes era considerar de un solo lado. Ahora, los músculos transverso espinosos, lo que hacen sus fibras es unirse en la línea media. Entonces, imagínate este que iría de esta dirección así, a la apófisis espinosa de más arriba. Este, en este caso, sería un músculo convergente, porque sus fibras desde abajo hacia arriba convergen en la línea media. Entonces, el transverso espinoso, en este caso, es convergente. Bien, así que hasta ahora tenés músculos longitudinales y músculos oblicuos. Los músculos longitudinales pueden ser medianos o pueden ser paramedianos. Los músculos oblicuos pueden ser espinotransversos o transverso espinosos. Los espinotransversos son los que se separan las fibras, por lo tanto se les dice músculos divergentes. Y los espinotransversos son los músculos que se juntan las fibras. Perdón, los transverso espinosos son los músculos que se juntan las fibras, así que se llaman convergentes. Eso es lo que dijimos hasta acá. Bien. Ahora vamos a ver cómo se mueven todos estos músculos en general. Primero, nosotros tenemos que pensar para el movimiento de estos músculos como si esto fuese un caballo y nosotros somos el jinete. O sea, voy a dibujar acá un caballo. Soy muy malo dibujando un caballo, ¿sí? Acá están los pelos del caballo. Muy malo, muy feo. Mirá, mirá lo que es esto, qué asco. Y acá están las orejas. ¿Bien? Entonces, ¿cómo vamos a pensar nosotros la acción de los músculos del dorso?
Lo primero que vos tenés que pensar, de nuevo, es que la parte de abajo es el punto fijo y la parte de arriba es el punto móvil. Ahora, vos podés pensar lo siguiente. Imagínate que yo soy un músculo longitudinal mediano. O sea, que voy de apófisis espinosa a apófisis espinosa. ¿Bien? Músculo longitudinal mediano. ¿Qué va a pasar? Cuando se contraiga, va a agarrar la vértebra de superior y va a tironearla hacia inferior. ¿Bien? Es como que yo agarrase el pelo de este caballo y lo tironease hacia mí, ¿sí? Traccionara hacia mí. Vos pensás, ¿qué va a hacer el caballo? El caballo va a traer el pelo hacia mí y por lo tanto va a mirar hacia arriba. ¿Sí? El movimiento que yo veo en su cabeza es el contrario al que sus ojos hacen. Entonces lo mismo va a pasar con las vértebras. Si yo contraigo un músculo longitudinal mediano, lo que va a pasar es que la vértebra va a aproximar su apófisis espinosa y por lo tanto va a mirar hacia arriba. Esto es lo mismo que si yo estoy acostado de esta manera, tracciono hacia atrás, lo que voy a terminar haciendo es extensión. Así que los músculos longitudinales medianos son músculos extensores de la columna. ¿Bien? Lo mismo va a pasar con los músculos longitudinales paramedianos. Ahora el movimiento, vos tenés que pensar que estábamos hablando sobre el pelo del caballo. Ahora los músculos longitudinales paramedianos se van a insertar en la apófisis transversa. Por lo tanto, lo que van a hacer es agarrar la apófisis transversa y tironearla hacia abajo. Es como que yo agarre la oreja del caballo y la tironee hacia abajo. Si yo me agarro mi oreja y me tiro hacia abajo, lo que voy a hacer es lateralizar mi cabeza. Así que este es el movimiento que hacían los longitudinales, pero ahora vamos a ver el movimiento de los laterales. ¿Sí? Este es el movimiento de lateralidad. Estos son los músculos longitudinales paramedianos. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo hago un movimiento de los dos longitudinales paramedianos? De este lado y de este lado. Bueno, eso es lo mismo que traccionar de ambas orejas del caballo hacia mí. En este caso no estoy traccionando de una sola cabeza, de una sola oreja hacia un lado. Estoy traccionando desde las dos orejas hacia atrás. Así que los músculos longitudinales paramedianos, si se contrae de un solo lado, van a hacer movimiento hacia ese lado. ¿Sí? Una lateralidad hacia ese lado. En cambio, si se contraen de los dos lados, van a hacer extensión. Este concepto es importante porque hay un músculo que se llama justamente erector de la columna y que es un longitudinal paramediano. ¿Por qué? Porque cuando los dos músculos se contraigan al mismo tiempo van a hacer erección de la columna. ¿Bien? Listo. Ahora volvemos acá. Vamos a pensar qué es lo que pasa con un músculo oblicuo ahora. Así que ahora el movimiento va a ser distinto. Imagínate, por ejemplo, un músculo transverso espinoso. Así que vamos a ir de apófisis transversa hacia la apófisis espinosa. ¿Cómo sería el movimiento este? A ver, este movimiento sería como agarrar el pelo del caballo y tironearlo hacia un lateral. ¿Sí? Fíjate que este lo que va a hacer es agarrar la apófisis espinosa, ¿sí? Agarra la apófisis espinosa y la tironea hacia el lateral. Entonces, lo que va a ocurrir con el caballo, si yo me agarro la nuca y me tironeo hacia un lateral, hacia allá, yo voy a mirar hacia el otro lado. Por lo tanto, los músculos de este estilo, mira, te voy a mostrar la animación. Esta era acá. Espera. Así. En este caso, lo que pasaría, si yo tengo, por ejemplo, un músculo que va desde acá hasta acá, agarra desde acá, o sea, desde la apófisis transversa hasta la apófisis espinosa, lo que va a hacer es
traccionar hacia ese lado y la vértebra va a mirar hacia el lado contrario. Por lo tanto, los músculos transverso espinoso, que son, dijimos, los convergentes, van a hacer un movimiento de rotación. Y lo que vos tenés que pensar es, cuando yo contraiga los músculos de este lado, ¿hacia dónde voy a mirar? ¿Voy a mirar hacia el lado del mismo músculo o voy a mirar hacia el lado del músculo voy a mirar hacia el lado contrario del músculo que se está contrayendo? En este caso, como se está contrayendo del lado, un músculo de este lado, pero yo estoy yéndome a mirar hacia el lado contrario, entonces estoy haciendo un movimiento de rotación contralateral, porque estoy mirando hacia el lado contrario a donde se contrajo el músculo. Así que rotación contralateral. ¿Bien? Los músculos transversos espinosos hacen movimiento de rotación contralateral. Es lo mismo que agarrarle el pelo del caballo y tirarlo hacia el lateral. Y ahora vamos a ver otro movimiento, que sería el movimiento de rotación, pero con un músculo oblicuo divergente. Vamos a ver así. Imagínate ahora, agarramos músculo divergente, que era un espino transverso, que es el que nos queda. Ya dijimos, longitudinal mediano, longitudinal paramediano, que son los lateralizadores, los transverso espinosos, y ahora vamos a los espinotransversos. Así que fíjate, vamos a hacer esto, vamos a agarrarlo así. ¿Y qué pasa? Cuando yo contraiga este músculo, que va de apófisis transversa a apófisis de apófisis espinosa a apófisis transversa, lo que va a hacer es agarrar la apófisis transversa y tirarla hacia medial. O sea, si volvemos al caballo, en este caso, vamos a dibujar bien el caballito, obviamente. Ahora, lo que estaríamos haciendo sería agarrar una oreja y tirarla hacia medial, de este lado. Entonces, fíjate, este lado es el que se está contrayendo. Cuando nosotros giremos, fíjate, si vos me agarrás mi oreja de este lado y me la tirás hacia medial, yo voy a mirar hacia el lado de mi oreja, que se está contrayendo. Entonces, si yo contraigo un músculo espino transverso de este lado, lo que va a pasar ahora con la vértebra es que la vértebra va a mirar hacia ese lado. ¿Bien? Fíjate, ahí está contrayéndose esto. Entonces estamos mirando hacia ese lado. En cambio, en la otra forma, estábamos contrayendo hacia este lado y la vértebra estaba mirando hacia el lado contrario. ¿Se entiende? Por lo tanto, los que hacían rotación contralateral eran los que vos contraes de un lado y la vértebra mira hacia el lado contrario. En cambio, en este caso, estamos contrayendo de este lado y estamos mirando hacia el mismo lado que estamos contrayendo. Por lo tanto, los espinos transversos, que eran los divergentes, hacen rotación homolateral. O sea, rotación hacia el mismo lado de donde se contrae el músculo. ¿Bien? Por lo tanto, volvemos para acá. Acá tenemos las disposiciones de los músculos. Acordate que nosotros marcamos la línea por acá. Los longitudinales, que se dividen en paramedianos y medianos. ¿Bien? Que son los intertransversos y los interespinosos. Y después los convergentes y los divergentes, que son los músculos oblicuos. Acordate que los longitudinales, ¿qué pueden hacer? Pueden hacer extensión o pueden hacer lateralidad. En cambio, los oblicuos, tanto los convergentes como los divergentes, hacen rotación, ya sea rotación contralateral o rotación homolateral. En el caso de los convergentes dijimos que es contralateral, en el caso de los divergentes es homolateral. Si querés practicar un poco más todo esto, tenés en las guías de preguntas ejercicios de unir con flechas para que te diviertas como un nene de jardín tratando de encontrar la función de estos musculitos. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora
es ir por cada uno de los planos musculares que vos te vas a encontrar en el dorso, viendo qué disposición tienen estos músculos. Así que vamos a arrancar con la columna. Acá tenemos la columna entera. Y lo que vamos a hacer es, de nuevo, ponemos un plano muscular y lo que tenés que fijarte vos es qué dirección tienen los músculos. De paso te adelanto que va a haber grupos más profundos y grupos más superficiales. Vamos a ir desde el más profundo hacia el más superficial. Así que arrancamos. Los primeros que vamos a poner son, tuki, los intertransversos y los interespinosos. Estos que aparecen acá son los elevadores de las costillas, que ahora mismo no nos interesan, pero sí nos interesan los interespinosos y los intertransversos. Bien, se llaman así, interespinosos e intertransversos. Recordá que los interespinosos hacen extensión y los intertransversos hacen lateralidad. O si se contraen los dos intertransversos del mismo momento, hacen también extensión. ¿Bien? Listo. Ahora sumamos otro plano muscular. Obviamente yo acá estoy sumando de un lado para que se vea distinto del otro, pero en realidad vos tenés que pensar que acá se verían las mismas fibras musculares de los dos lados. ¿Ok? Esto es simplemente esquemático de los músculos del dorso. Entonces, ahora estamos en el segundo plano, ¿sí? Otro grupo de músculos. Quiero que vos veas qué dirección tienen estos músculos. Fíjate las fibras. Vamos desde abajo hacia arriba. Mira, yo veo, por ejemplo, estas fibras de músculos cortitos que van desde una apófisis transversa hacia arriba a la apófisis espinosa. Apófisis transversa a la apófisis espinosa. Apófisis transversa a la apófisis espinosa. ¿Bien? Van todos a las apófisis espinosas. De apófisis transversa a apófisis espinosa. Y fíjate este, que es el mismo músculo pero más largo. Va desde apófisis transversa hasta apófisis espinosa. Apófisis transversa, apófisis espinosa. O sea, son transverso espinosos. Son músculos transverso espinosos. Dijimos que estos eran los convergentes. Bien, ahí ya algo estamos agarrando de todo esto. ¿Qué función tendrán estos? Dijimos que los transversos espinosos eran rotadores. Bien. De paso, sabemos que son rotadores contralaterales. Pero por ahora, simplemente que son rotadores. ¿Por qué te pregunto esto? Porque lo que vas a ver acá es que el libro te los divide según la distancia que recorren. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo tengo... Vamos a borrar todo. Yo tengo una vértebra acá y otra vértebra acá y otra vértebra acá. Bueno, lo que te dice el libro es que o sea, hay músculos que van de esta manera a la vértebra de arriba y hay otros músculos que van a ir más superficiales. 2 vértebras se van a saltear. Y acá también 2 vértebras. Y hay otros que van a ir más superficiales. 3 vértebras hacen. Y otros 3 vértebras. Todos con la misma dirección. Entonces, como se forma un entramado de fibras inseparable, lo que hicieron los libros fue dividirlos en grupitos. Entonces, los que son fibras más cortas se llaman rotadores cortos. Los que son fibras más largas se llaman rotadores largos. Así que vamos poniendo acá. Rotadores. Rotadores cortos. Rotadores largos. Los que son más largos todavía, que van por ejemplo 3 o 4 vértebras más arriba, son los famosos multífidos. Multífidos. Y por último, los que están más superficiales, que son más largos todavía, fíjate estos, que hasta llegan a la cabeza, son el semi-espinoso. Espinoso. Así que todos estos forman el grupo o el plano de los músculos transverso espinosos. Los rotadores cortos, los rotadores largos, los multífidos y los semiespinosos. ¿Qué son estos? Son distintas fibras de la misma masa de fibras, que los más profundos van más cortitos y los más largos cada vez son más superficiales y más largos. ¿Sí? Así que están rotadores cortos, rotadores largos,
multífidos y el semiespinoso. Semiespinoso. O sea, las fibras más superficiales, por ejemplo, esto es parte del semiespinoso. En cambio, estos son los rotadores cortos. ¿Sí? Y acá se ven, por ejemplo, unas fibras del multífido. ¿Hay que saber cuántas vértebras se separa cada uno? No, ni a palos. No te lo van a preguntar ni en 1.000.000 de años dónde se inserta o cuándo se inserta o nada de eso. Ustedes no tienen que saber de qué vértebra se inserta, ni si se inserta desde la vértebra C5 hasta la vértebra T8, ni nada de eso. Ustedes tienen que saber qué función tienen y qué dirección tienen. Eso es lo principal. Después todo lo demás es extra detallito que no te interesa. Así que ya está. Lo primero, recordemos, eran los interespinosos e intertransversos. Después aparecen todos los músculos que son convergentes, o sea, rotadores cortos, rotadores largos, multífidos y semiespinosos. Y ahora vamos a sumar otro más. Tuki. Este músculo es el músculo erector de la columna. Y está dividido en 3 partes. Por un lado está el espinoso, músculo espinoso, que se inserta en las apófisis espinosas y apófisis espinosas, todas así, siempre en la parte torácica. Y después están estos otros 2 fascículos que son, por un lado, el más medial, el longuísimo, y por otro lado, el iliocostal. Entonces, el erector de la columna se compone por este músculo del medio que es el espinoso o epiespinoso, después el longuísimo y después el iliocostal. ¿Qué dirección tienen estos? Te cuento. El epiespinoso va de apófisis espinosa a apófisis espinosa. Así que este es longitudinal. Longitudinal mediano. El longuísimo va de apófisis transversa a apófisis transversa. Aunque parezca así tan gordo, en realidad es simplemente fibras que se van insertando en las apófisis transversas. Nada más. Por lo tanto, es un longitudinal paramediano. ¿Bien? Y por último, el iliocostal, que es un poco más raro, porque se inserta en las costillas. ¿Bien? Va desde el ilion, en esta región, hasta la parte de las costillas. Por lo tanto, lo consideramos también como lateral o longitudinal paramediano. ¿Bien? Acá es donde viene el concepto que yo te había dicho de por qué se llama longitudinal, por qué se llaman erectores de la columna. Porque estos, si bien son, o sea, el epiespinoso es erector de la columna porque es mediano, ¿no? Es un longitudinal mediano. Ahora, todo el resto, el longuísimo y el iliocostal, son longitudinales paramedianos, por lo tanto hacen lateralidad. Pero dijimos que si se contraen los dos al mismo tiempo, son los famosos erectores de la columna. Por eso este plano es un plano de longitudinales, pero son todos erectores de la columna. Bien. Pasamos a otro plano más. Ahí está. Este es más chiquito. Este, fíjate la dirección. Primero, va desde las apófisis espinosas hasta esta parte de la cabeza que comprende la apófisis mastoides. Así que acá tenemos otro punto. Esto va desde la apófisis espinosa hasta lo que consideramos apófisis transversa. Por lo tanto, este es un músculo espino transverso. O sea, es un músculo divergente. Fíjate el patrón. En un principio estaban los musculitos chiquititos longitudinales, después aparecieron los convergentes, después aparecieron los longitudinales y ahora nos abrimos más y están los divergentes, que son este músculo, en realidad se divide en 2 segmentos, que se llaman esplenios. El esplenio del cuello y el esplenio de la cabeza. Son los esplenios. Punto. De hecho, el esplenio del cuello se inserta en las apófisis transversas del cuello. De acá a que vos sepas todas las inserciones, olvídate, nadie te va a preguntar las inserciones exactas del esplenio, simplemente saber que es espino transverso, o sea, divergente. Y es más, vos podés saber de acá cuál es la función que tiene esto. En este caso, este músculo es rotador homolateral. Porque cuando se contrae, estás llevando tu oreja hacia la línea media, entonces estás mirando hacia el mismo lado del músculo que se contrayó. Y listo. Esos son todos los planos musculares intrínsecos del dorso.
Acordate, los intertransversos e interespinosos, después los convergentes, que son los rotadores cortos, largos, multífidos y semiespinoso. Después los longitudinales, que son el erector de la columna, compuesto por el espinoso o epiespinoso, el longuísimo y el iliocostal. Y después el esplenio, que es el único divergente. ¿Bien? Entonces acá tenemos el preparado. Fíjate, este preparado, primero, ¿cómo lo presentamos? Estamos viendo un preparado de la región del dorso donde se ven los músculos intrínsecos del dorso. Lo que vos tenés que hacer acá es pensar, primero que nada, cuáles son los músculos que vos llegás a ver. Y fíjate que de este lado y de este lado están disecadas distintas cosas para que se pueda marcar todo. Así que vamos al lado más profundo primero. Lo que se puede ver acá, todos estos puntitos, vamos a considerarlos como las apófisis transversas de las vértebras. ¿Bien? Y esto yo te lo muestro porque acá vos vas a poder encontrar primero un musculito chiquitito, chiquitito, que va desde apófisis transversa hasta apófisis transversa. Fíjate, estos musculitos chiquititos, vos ya lo conoces. Son los intertransversos. Y de la apófisis espinosa también. Acá van a estar los músculos interespinosos. Después fíjate cómo ves estas fibras. Mira este músculo. Acá hay un músculo que tiene una fibra en esta dirección. ¿Sí? Así. Fíjate, de apófisis transversa hasta apófisis espinosa. Este es un músculo transverso espinoso. Es un músculo convergente. Encontramos a los músculos convergentes. Acá están los músculos rotadores cortos, rotadores largos, multífidos y semiespinosos. En este caso estaremos viendo partes del semiespinoso o partes del multífido, ¿sí? Que son los más superficiales y que son cada vez más largas sus fibras. Así que ahí tenemos esta parte. Los más profundos, los intertransversos y después los semiespinosos. Ahora vamos a esta región. Yo acá te puedo marcar que veo tres partes distintas. Una parte acá, otra parte acá y otra parte acá. Estos son el erector de la columna. Fíjate, en la línea media está el espinoso, después todo este masacote es el longuísimo. Fíjate cómo llega hasta la parte lateral. Y por último, esta parte más lateral es el iliocostal, que se insertaba en las costillas. Así que llega directamente tuki tuki hasta la parte lateral. Y si me voy más hacia arriba, encuentro el único músculo que era divergente. Fíjate, estas fibras que van desde la parte media hasta la parte lateral. Divergente. Este es el famoso esplenio. Así que ahí tenemos todos los músculos del dorso que acabamos de nombrar. Los intertransversos y los interespinosos, los semiespinosos y todos los convergentes, el erector de la columna que está disecado acá, y arriba del erector de la columna está el esplenio. ¿Bien? Esos son todos los músculos que vos tenés que reconocer. Fíjate en este otro preparado que también está feísimo. A ver, vamos a verlo. Primero, en este preparado yo puedo ver, lo único que llego a ver son un masacote de 3 fibras. ¿Se puede ver? Acá hay unas más laterales que van hasta las costillas, así que son el iliocostal. Acá hay otras que están en la parte lateral, que son el longuísimo. Y acá hay otras fibras que están más mediales, que son el espinoso. Y después, fíjate si yo me voy más arriba, acá encuentro fibras que están saliendo desde la línea media. Y mira cómo hacen. Se están yendo, las dos partes se están yendo hacia el lateral. Este es el esplenio. Así que acá encontramos el erector de la columna y el esplenio, los dos juntos. Ahí está. ¿Qué pasa si nos vamos más superficiales todavía? Si nos vamos más superficiales, vamos a encontrar dos músculos extra, que son el serrato anterior, perdón, el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Acá están estos dos, serrato posterior superior y serrato posterior inferior. Recordá que el serrato que nosotros conocemos de la región de la axila es el serrato anterior. Por eso, serrato anterior por acá, serratos posteriores superior e inferior por el otro lado. Y por último,
cuando vamos más superficial todavía, fíjate ahí quedaron los serratos cubiertos, nos encontramos con estos músculos que vos ya conocés. ¿Qué son? Son los famosos músculos extrínsecos del dorso. ¿Y cuáles son? Y fíjate, el dorsal ancho, por un lado, el trapecio, por otro lado, y más profundo al trapecio se encuentran el romboides y el elevador de la escápula. Estos 4 vos ya los conocés, ya los viste en la parte de axila, movimientos del brazo, movimientos del hombro, así que ya los conocés. Por último, vamos a hablar de estos 4 musculitos que son músculos especiales. Así que en estos hay que prestar especial atención. Fíjate. Estos son 4 musculitos que están solamente en la región suboccipital. Por lo tanto, acá está el número 1, número 2, número 3 y número 4. Les vamos a llamar músculos suboccipitales. Suboccipitales. ¿Bien? Estos 4 tienen nombres especiales. Tenemos primero a este que está yendo desde la línea nucal inferior del occipital hasta el tubérculo del atlas. Fíjate que llega solo hasta el atlas. Este se llama recto posterior menor de la cabeza. Y este otro está saliendo hacia el lateral y llega hasta el axis. Uno llega hasta el atlas, el otro llega hasta el axis. Importante la diferencia. ¿Y este cómo se llama? Y si este era el más cortito, este es el más largo. Así que este se llama recto posterior mayor de la cabeza. ¿Bien? Recto posterior menor, recto posterior mayor. Y después tenemos a estos 2 músculos que van, el primero desde la línea nucal inferior hacia la apófisis transversa del atlas. Y este se llama oblicuo menor o oblicuo superior. Y el de abajo, que va desde la apófisis transversa del atlas, es como que continúa el trayecto, desde la apófisis transversa del atlas hasta la apófisis espinosa del axis. Este vos me vas a decir, che, Juan, pero acá tienen forma longitudinal y qué sé yo. Ya sé que tienen forma longitudinal o que tienen forma oblicua, transversa, transverso espinoso, espino transverso, todo lo que quieras. Pero en este caso, estos 4 músculos son especiales. Así que este le vamos a decir oblicuo inferior o oblicuo mayor. ¿Cómo me acuerdo cuál es el oblicuo mayor y el oblicuo menor? Y el oblicuo mayor es más oblicuo que el oblicuo menor. Así que el inferior, oblicuo inferior, es el oblicuo mayor. Bien. Estos se agrupan dentro de los músculos más profundos. Hay algunos libros que te los agrupan a los suboccipitales junto con los intertransversos y con los convergentes para formar todo el grupo profundo de músculos. Hay otros, como el PRO, por ejemplo, que te los divide. Te dice, primero están los intertransversos, después están los suboccipitales, después están los transversos espinosos. Así que depende del libro. ¿Por qué me interesan estos? Porque acá se va a formar un triángulo, un espacio topográfico. Este es el famoso triángulo suboccipital. ¿Y qué hace este triángulo? Bueno, fíjate que acá tenemos una parte importante, un hueso importante, que es el atlas, que está justo pasando en el medio de este triángulo. Y acá vamos a ver las relaciones que tiene el atlas alrededor de todo esto. Así que ahora vamos a pasar a la parte topográfica. ¿Bien? Así que nos vemos en el próximo video, que es la parte topográfica, para terminar con esto.